de la mañana con 54 minutos, la tasa de ocupación informal ha llegado a niveles previos a la pandemia. Esto según cifras del INE, que dice que llega a 27,7% en el periodo de julio-septiembre, lo que equivale a un alza de 4,2 puntos porcentuales en relación a igual periodo del año pasado. ¿Por qué se está produciendo este fenómeno? Bueno, vamos a conversar con Sandra Quijada. Ella es directora del Instituto Nacional de Estadísticas para poder profundizar. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sandra. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. A ver, hablemos un poco de este que es el titular, ¿no?, del estudio. Aumenta la ocupación informal. ¿A qué le llama, para la gente que nos ve, a qué le llamamos ocupación informal y por qué se produce este aumento o cuál es la comparación que ustedes toman? Sí, esto es muy importante, Carla, porque la definición que se usa para clasificar a una persona como trabajador informal es que no reciba pago por su seguridad social. Ya. Por lo tanto, dentro de los informales nosotros estamos contando a todas las personas, por ejemplo, que trabajan por cuenta propia y que no se pagan seguridad social o que también trabajan para empresas establecidas con convenios a honorarios, donde tampoco se paga directamente por la empresa tanto el porcentaje de AFP como para también la previsión de salud. Entonces, esa es la definición que usa la Organización Internacional del Trabajo y la cual nosotros aplicamos también en la clasificación de trabajador informal. Sandra, ya he explicado, ¿cómo está? Buenos días, este concepto. Para ponerlo también en la situación actual, ¿ha habido un incremento de la informalidad? Se habla también que con las crisis, justamente, este segmento, digamos, en específico, es el que más crece y que muchas veces va sosteniendo lo que son los niveles de empleo, con la diferencia entre la formalidad e informalidad. ¿Ha sido la constante? ¿Ha tenido cambios durante este año con la reactivación de algunos sectores producto de la baja de las cuarentenas? ¿Cómo se ha visto? Sí, acá hay varias cosas que analizar, porque sabemos que la informalidad tiene ciertas características, ¿cierto? Está más radicada en los jóvenes, también en las personas adultas mayores, que son a quienes más les cuesta encontrar trabajo formal, ¿cierto? Y que este se da por temporada, ¿cierto? Por convenios a honorarios, muchas veces personas que están percibiendo pensiones o jubilaciones también hacen trabajos esporádicos. Entonces hay que recordar también que la encuesta pregunta por la actividad de la semana anterior a cuando se va a encuestar. Entonces eso también recoge trabajos por periodos cortos. También en la reactivación, ¿cierto?, de la economía, hoy día tenemos un 97% del comercio abierto, que era un tema que hace un año no estaba tan expandido como ahora. También está todo lo que tiene que ver con las actividades características del turismo, que también concentra mucha ocupación informal, que también ha estado, gracias a la reapertura, ¿cierto?, que se ha dado en todas las regiones del país, ha podido funcionar de manera más normal, digamos, en esa línea, y es ahí donde rápidamente se recuperan estos puestos de trabajo más informales y también, ¿cierto?, mucha gente que durante este periodo tuvo que sostener igualmente su hogar y tuvo que de alguna manera reinventarse, y quienes perdieron sus puestos de trabajo tuvieron que realizar actividades de emprendimiento que podrían no estar completamente formalizadas. Sí, me cuesta a mí leer esta cifra, Sandra, en el sentido de que yo creo que obviamente a lo que uno aspira y un país desarrollado querría es tener a su fuerza laboral, ojalá, lo más formalizada posible, con obviamente una protección social, con todas sus imposiciones, sus cotizaciones al día. Pero en países no tan desarrollados como el nuestro, este es un ideal que es difícil de alcanzar. Y aquí en la pandemia nos dimos cuenta, claro, de que hay mucha informalidad, que en la pandemia muchas veces no se pudo desarrollar, porque era, no sé, el señor que se paraba en la esquina a vender algo, pero como circulaban menos personas, la verdad es que ya no valía mucho la pena o no podía vender. Y esa persona ha retomado este trabajo, que claro, es de baja calificación, con baja protección, pero al menos es un trabajo. Entonces, ¿cómo leen ustedes las cifras? ¿Cuál es el desafío que tiene Chile en esta materia? Sí, aquí, como te decía, Carla, hay un componente importante de personas que están en trabajo por cuenta propia, que son estos convenios honorarios, que son los llamados
trabajadores por cuenta propia o asalariados de alguna forma. Entonces, ese porcentaje de personas tienen un trabajo dentro de la informalidad más formal. No es la persona, por ejemplo, que está vendiendo lo que tenga a la mano, ¿cierto?, en una esquina a la salida del metro, ¿cierto? Ese tipo de informalidad, que es la informalidad más dura, ¿cierto?, si bien tiene un porcentaje que es latente y que es permanente en la informalidad, no es, digamos, no es el porcentaje mayor dentro de este tema de la informalidad. Entonces aquí, cuando nosotros analizamos las cifras de informales, también tenemos que ver que los asalariados privados, por ejemplo, constituyen el 20,1%, que son estas personas que están con convenios de honorario. Yeah. Bien, y también, ¿cierto?, los trabajadores por cuenta propia, que también en el fondo de alguna manera en la formalización de su empresa, si ellos no se entregan a sí mismos, ¿cierto?, un salario que contribuya a su seguridad social, entonces también se clasifican como informales. Entonces ahí hay que mirar las cifras con cuidado, porque también hace poquito... Claro, exactamente. Entonces, también hay que revisar, por ejemplo, un estudio que hizo Clapes UC hace muy poquito, ¿cierto?, donde nos compara con países latinoamericanos, y nosotros estamos dentro de, digamos, dentro de nuestra región, ¿cierto? Estamos bien posicionados, lo que no quiere decir que no tengamos que preocuparnos de este tema, pero solo Uruguay está con cifras de informalidad por debajo de las nuestras, que alcanzan un 23%. Nosotros estamos en segundo lugar. Sin embargo, acá hay dos puntos clave que yo creo que se han conversado durante también todo el periodo de la pandemia, que tiene que ver con el trabajo juvenil, ¿cierto?, que siempre tiene un componente de dificultad importante, que no necesariamente siempre se le presta atención a la dificultad que hay de contratar a aquellos que no tienen la suficiente experiencia. Y por el otro lado, tampoco contratamos adultos mayores, ¿cierto?, y también les damos estos trabajos informales. Entonces, creo que acá hay que preocuparse también de tener un poco más de fiscalización, ¿cierto?, y también preocuparnos de tener esta figura de obligación de pago de la seguridad social para los trabajadores a honorarios. Va a hacer que esta medición se pueda hacer de manera más correcta, y dentro de la informalidad separar a aquellos que están con seguridad social y a aquellos que no. Sandra, ¿hay una o varias explicaciones de por qué la informalidad actualmente, de hace un buen tiempo, antes de la pandemia también esto se va arrastrando, es mayor en mujeres que en hombres? ¿Hay elementos o factores que pueden dar alguna señal con respecto a esto? Claro, pasa mucho porque sabemos, ¿cierto? Esto es como un secreto a voces, que las mujeres tienen a cargo las tareas del hogar, y particularmente el cuidado de los niños y de los adultos mayores. Entonces las mujeres entran y salen del mercado del trabajo de manera más frecuente que los hombres. Entonces, en ese sentido, para quienes no tienen trabajos estables, ¿cierto?, van teniendo estos periodos o estas temporadas de trabajo que no necesariamente, digamos, van en línea con un trabajo formal y más permanente durante el año, sino que puede ser que efectivamente estén tomando trabajos que son de temporada, y esos trabajos de temporada normalmente tienen características de informalidad. ¿Por qué esto le pega más a las mujeres que a los hombres? Porque es levemente mayor la informalidad en mujeres que en hombres. Yo pensaba que era al revés, pensaba que además, como las mujeres tienen más dificultades para entrar al trabajo formal, al mercado del trabajo, a lo mejor también en la informalidad se daba esa brecha, pero hay más mujeres informales. ¿Se sabe por qué? En general, hay más mujeres informales por lo que te decía, porque en realidad tampoco trabajan tiempos completos. También, como tienen a su cuidado a hijos y también adultos mayores, pasa que los trabajos de medio tiempo en general son más informales que los trabajos de tiempo completo. Ya, pero entonces, tiene mucho que ver con lo mismo que en el mercado formal, al final, con la carga del cuidado. Sí, tiene que ver principalmente con la carga del cuidado, y en segundo lugar tiene que ver con estudios, que esto es ya asociado a la población más joven, ¿cierto? Pero digamos que las mujeres en general
su principal razón para no estar en el mercado del trabajo o para entrar y salir del mercado del trabajo tiene que ver con razones de cuidado y tareas del hogar. Sandra, en los minutos que nos quedan quiero llevarte a otro tema. El INE acaba de entregar hace algunos minutos el reporte de inflación, el índice de precios al consumidor, 1,3% en octubre. ¿Cómo se toma? Y por sobre todo la pregunta, ¿es una tendencia que ya se va cimentando con miras al corto y mediano plazo, esta presión inflacionaria que ya se hace evidente? Sí, a ver, acá hay una cosa muy importante, Nicolás, que tiene que ver con un aumento generalizado de los precios. Tenemos que la canasta básica de alimentos subió sobre un 1% en relación al mes anterior, que es bastante. Ustedes han estado monitoreando este tema, ¿cierto?, los medios de comunicación constantemente respecto del aumento en las frutas, por ejemplo, también el aumento en todo lo que tiene que ver con la división 1 de alimentos, ¿cierto? Claro. Sandra, y de hecho, no solo con perdona que te interrumpa, y un aumento que es muy tradicional, digamos, en septiembre, pero que ve un cambio con respecto a octubre. Generalmente los precios de los alimentos, por razones obvias por las fiestas, suben en septiembre y se corrigen a la baja en octubre. Aquí, más bien, puedo estar cometiendo un error, digamos, pero se mantienen constantes, o sea, en esa alza que no cambia, digamos. Claro, mira, nosotros además de recolectar el precio, nosotros siempre hacemos consultas a los productores o los proveedores, ¿cierto? De ciertos productos y servicios. Y nosotros, además de esta recolección, preguntamos cuáles son las razones por las que los precios se han mantenido o están aumentando. Normalmente tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los alimentos, con costos de transporte, ¿cierto? Que están asociados también al aumento en la gasolina, que también es uno de los productos que sube durante este mes, y eso deriva en que el transporte es más caro, ¿cierto? Eso asociado a la estacionalidad de los alimentos también no ayuda, ¿cierto?, a que los precios caigan, y además también hay una demanda agregada que está presionando el mercado. Entonces, desde ese punto de vista, no es un fenómeno que vaya a desaparecer de un mes para otro. Esto va a costar que se normalice, ¿cierto? No va a tener que ver necesariamente con la estacionalidad como estábamos acostumbrados en un periodo prepandemia, donde efectivamente, como tú dices, en septiembre, en diciembre teníamos precios de alimentos específicos, ¿cierto?, que subían por la demanda y la presión que se genera en el mercado por estos alimentos, ¿cierto?, especiales que uno consume en ese periodo, como la carne, los tomates, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con las ensaladas y ese tipo de cosas, y además de las frutas estacionales. Pero también hay un tema asociado, ¿cierto?, a la introducción el mes anterior, ¿cierto?, de productos y servicios que estaban siendo imputados previamente durante el periodo de la pandemia, que tienen que ver, por ejemplo, con recreación y con transporte asociados a pasajes aéreos internacionales, también a paquetes turísticos y también a todo lo que tiene que ver con gimnasios y cultura, ¿cierto? Consumo de teatro, cine, entre otros servicios. Entonces, la variación respecto del mes anterior es muy brutal en paquetes turísticos y también en transporte aéreo, y consultado a los proveedores de estos servicios, ellos indican que este aumento en los precios tiene que ver principalmente con, digamos, la tendencia internacional, con el aumento en, digamos, el combustible, que pareciera ser una razón muy relevante de acuerdo a lo que ellos nos comentan, y por otra parte también a la presión de la demanda, y que ellos no han podido expandir la oferta lo suficiente debido no solamente a las restricciones que pudiera tener nuestro país, sino que también los países donde, digamos, tenemos conexiones por vía aérea. Bien, vamos a quedarnos bien atentos. Es un termómetro que va midiendo de alguna manera la temperatura de nuestra economía, de nuestro mercado, y va a haber reacciones, me imagino, durante la jornada a este IPC que fue mayor a lo que esperaba el mercado. Muchísimas gracias, Sandra Quijada, directora del Instituto Nacional de Estadísticas, por haber estado con nosotros. Un buen día.